con Dios. Arranquemos en el versículo 16. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. En primer lugar, para los judíos y también para los que no lo son. Porque en el evangelio se revela la justicia de Dios, que de principio a fin es por medio de la fe, tal como está escrito: el justo por la fe vivirá. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y maldad de quienes injustamente retienen la verdad. Para ellos, lo que de Dios se puede conocer es evidente, pues Dios se lo reveló. Porque lo invisible de Dios, es decir, el eterno poder y su naturaleza divina, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y pueden comprenderse por medio de las cosas hechas, de modo que nadie tiene excusa. Pues a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón se llenó de oscuridad. Aunque afirmaban que eran sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes de hombres mortales, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de su corazón y a la impureza, de modo que degradaron entre sí sus propios cuerpos. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira y honraron y dieron culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Al escuchar estas palabras, yo creo que nos damos cuenta de que Pablo no solo está escribiendo a la Roma del primer siglo, sino que creo que a la humanidad de todos los tiempos. Porque realmente vivir por fe en el evangelio que da vida o vivir en la mentira que nos lleva a la oscuridad, en eso estamos. Y Pablo en este evangelio nos invita a creer en algo mucho más grande que esta vida. Y eso es el evangelio que Pablo predicaba. Algo más grande de lo que nosotros estamos acostumbrados a ver. Una fe que no se queda en lo terrenal, una fe que no se estanca en lo que nuestros ojos naturales pueden ver. Como leía al inicio Ricky en Hebreos 11:1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y eso nos conecta con la eternidad, nos conecta con Dios, nos conecta con algo que va más allá de lo que nosotros naturalmente podemos ver. Nuestros ojos nos pueden mentir y la gente de Roma estaba acostumbrada a lo que ellos podían ver. Y viene Pablo y empieza a hablar de una manera diferente, de un evangelio que va más allá de lo que ellos cotidianamente están hablando. Ahora, y en el caso de Roma a mí me llama la atención porque lo mencioné hace un momento, estaban casi igual que nosotros ahora. ¿Qué opinan? Creo que, miren, leer Romanos y comentar eso en unos 20 minutos. O sea, sí nos pusieron una tarea bien retadora hoy, pero lo invitamos a que usted lea todo el capítulo de Romanos y que realmente se meta. Pablo es impresionante. La epístola a los Romanos creo que es una de las epístolas más lindas para conocer el corazón de alguien que conocía la Escritura, el Antiguo Testamento a profundidad, y cómo él, después de haber tenido un encuentro con Jesús, para él el evangelio se convierte en poder. Y como usted dice, en esa época el poder se visualizaba, bueno, como hoy, tal vez en el recurso material. Pero Pablo había entendido que había algo que iba más allá de lo que sus ojos veían, y por eso es que él hace esa conexión con la fe, ¿verdad? Y se recuerda lo que había dicho Habacuc en Habacuc 2:4, que es por la fe que el justo vive, no por las acciones materiales ni por la generosidad, aunque todo eso es bueno. Él lo conecta a que la fe en algo superior, en algo que no se puede medir con una escala o con una pesa, sino con la convicción de aquello que sabemos que existe, en un Dios grande y maravilloso. Y con todo esto de los milagros creo que va a ser interesante entender a Pablo desde esto, ¿verdad? Él dice, el evangelio es poder. Y me gusta a mí porque Pablo no solo dice poder, se para y dice, no me avergüenzo del evangelio. Sí. Porque a veces, ¿cuántas veces nos pasa, Frank, que tal vez nos avergonzamos del evangelio por la presión, por todo? Y aunque Roma era el imperio en ese momento, viene Pablo y dice, no me avergüenzo del evangelio. Y como decía Evelyn, porque es poder de Dios. Y realmente Pablo no se avergonzaba del evangelio porque, y tal vez, querido amigo, tú nos estás escuchando por primera vez o segunda vez y hemos usado el término evangelio y tú dices, ¿de qué están hablando? Y fe en ese evangelio, ¿y qué significa evangelio? Pero aquí el apóstol Pablo lo que está diciendo, el evangelio, que significa esas buenas noticias, son buenas porque el evangelio es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús que siendo Dios se despojó de todo, vino aquí a la tierra,
vino a cumplir un plan de salvación para todos nosotros. Y por eso es que Pablo dice, esas son las buenas nuevas. Y por eso es que no me avergüenzo de comunicar eso, porque realmente es la noticia, es la única noticia de salvación que tiene la humanidad. Y de hecho, Pablo después dice, este evangelio es tanto para judíos como para gentiles. Es una oportunidad para todo el universo, es una oportunidad para todos nosotros que podemos tener salvación y acceso a través de la obra de Jesucristo aquí en la tierra. Su muerte, su resurrección, su ascensión a los cielos nos da esa esperanza. Y por eso es que Pablo dice, yo no me avergüenzo. Realmente es el poder de Dios porque realmente transforma nuestras vidas de una manera de 180 grados. Me llamó la atención una frase que encontré y es, la fe no es un refugio para escapar del dolor, es la fuerza para vivir más allá de él. Y pensando en esa frase, pensaba en Abraham, esa fuerza que lo llevó a tener fe de sin saber a dónde iba, tomó la palabra y caminó, mi querido Ricky. Es lindo, ¿verdad? Cuando nosotros amarramos precisamente ese término fe, que como decía, o sea, la verdad es que uno cuando piensa en fe es como difícil poder ponerle forma a esa palabra, a ese término, pero en realidad es eso. Fe tiene que ver con esperanza, como decía ahorita Néstor. Es lindo porque cuando nosotros tenemos fe, entonces tenemos esperanza. Y miren, si algo hace la diferencia cuando uno ha conocido a Jesús como Señor y Salvador, es que nuestra vida tiene esperanza. Yo no sé cómo está su vida en este momento, cuál ha sido su experiencia, pero cuando uno conoce al Señor es como todo comienza a cobrar sentido y todo comienza, yo siempre pienso, ¿verdad? Es como que la vida comienza a cobrar color. Tal vez veníamos viviendo en blanco y negro, conocemos a Jesús y esa esperanza nos da entonces a nosotros la oportunidad de vivir de una manera distinta. Y cuando aquí hacían referencia, ¿verdad? Que Pablo estaba hablando acerca de que el justo por fe vivirá, por la fe vivirá. Y es bien interesante porque hubiera podido decir muchas cosas, pero al final, cuando nosotros hemos reconocido a Jesús como Señor y Salvador y hemos sido justificados a través de su sacrificio, entonces nosotros comenzamos a vivir por fe, porque al final es eso, no es como que de un día para otro es como, todo se arregló, de aquí en adelante no hay problemas. No, lo que cambia es que tenemos en quién poner esa fe. Y solo quisiera hacer ese comentario. Fíjense que todos tenemos fe, honestamente todos tenemos fe. Lo que hace la diferencia es en quién ponemos nuestra fe o en qué ponemos nuestra fe. Es más, cuando uno lee Hebreos 11, a mí me llamó la atención la primera vez que lo pensé, pero cuando Hebreos 11.1 nos da la definición de fe, habla de fe, pero no dice en quién, sino que está diciendo, ¿verdad? Da una definición muy amplia acerca de la fe, que es eso, o sea, es tener esperanza, es creer, es ver aquello que no estamos viendo en este momento. Entonces uno podría decir, bueno, entonces, ¿qué es fe? Y ahí comienza a narrarnos acerca de lo que es la fe en acción, de lo que hace la diferencia poner la fe en Dios. Y esos héroes de la fe que nos presenta Hebreos 11, que es eso, entonces ya es como, bueno, esto es fe, pero ¿qué hace la diferencia? Cuando la ponemos en el lugar correcto, en Dios. Ahí es cuando cambian completamente la cosa. Y Ricky, cuando dijiste, todos tenemos fe, es totalmente cierto. Por ejemplo, ahorita se me viene a la mente cuando nosotros estamos manejando nuestro vehículo y aparece el semáforo en rojo. Entonces todos tenemos fe en el sistema de que si está en rojo yo paro o si está en verde yo sigo y la otra parte va a parar. O sea, ya tenemos una confianza en el sistema. Y Ricky, me gustó lo que dijiste. O sea, esa confianza no es una confianza ciega, sino que es en la persona de Jesucristo. Porque a veces uno dice, tener fe en Dios, pero mucha gente dice, bueno, ¿y dónde está Dios? ¿Y cómo veo a Dios? ¿Y dónde lo palpo? Pero por eso es que Dios se hizo hombre para que nosotros conociéramos al Dios en su plenitud. Entonces es una fe, queridos amigos, no sin ningún fundamento, sino que al contrario, es una fe puesta en Cristo Jesús, que vino a demostrar que era Dios, que hizo milagros, que hizo potestades, hizo cambios en las vidas de muchas personas y lo sigue haciendo en nuestras vidas. Y en esa línea que estás hablando, Frank, en el verso 18 al 20, hay una verdad que no se puede tapar y es, Pablo habla y habla de la creación y realmente la creación misma grita la existencia de Dios. Y yo creo que cuando, claro, están los milagros y podemos ver milagros y creo que cada uno de nosotros podríamos contar varias historias donde hemos visto manifestación en alguna persona cercana o en nosotros mismos el milagro. Pero solo la creación es un milagro. No sé qué piensan en eso, pero realmente yo creo que me encanta el Salmo 19.1 que dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. La creación
es un mensaje sin palabras que yo creo que nos puede retar a cada uno. Totalmente. Y yo creo que cuando uno sigue leyendo acá, yo pensaba, ¿cómo se amarra esto? La fe, y luego nos introduce a esto de como no creyeron en lo que vieron. Y muchas veces vamos a ver que Jesús y los discípulos decían, porque hemos visto y oído, ¿verdad? Entonces, como que los sentidos nos permiten recordar el poder manifiesto de Dios en la naturaleza, por ejemplo, ¿verdad? O en los milagros como los que estamos comentando ahorita. Pero básicamente lo que Pablo nos dice aquí es, si no somos cuidadosos y si no otorgamos a quien merece la gratitud por lo que estamos viendo, el honor de lo que estamos viendo, podemos como revertirnos, ¿verdad? Vamos a oír un poquito cómo una persona puede, en el siguiente segmento, puede creer, pero luego cuando no ve lo que quiere ver, puede perder eso por no tener gratitud. Y es un poco lo que aquí Pablo nos está diciendo. O sea, si nosotros no tenemos cuidado y honramos a Dios y le otorgamos la gloria como creador, por ejemplo, podemos tener un tropiezo y ser entregados a esos malos pensamientos, ¿verdad? Y como que dirigir esa necesidad de conexión con lo espiritual, con lo eterno, y en lugar de dirigirlo a Dios, quien es el único que merece honra y gloria, dirigirlo a algún otro objeto o alguna cosa creada, como él dice aquí en el 22, ¿verdad? Cambiaron la gloria de lo inmortal por imágenes de hombres, por aves, por cuadrúpedos, por reptiles, y ahí podríamos agregar un montón de cosas. Entonces, Pablo hace esa conexión de sí, creer en lo eterno, pero saber en quién estamos creyendo. Y es que el tema de fe es súper interesante, pero fíjense que yo un día estaba pensando y sentí que esto podía explicar, por lo menos para mí, qué significaba un poco tener fe, porque miren, ahorita hace un momento decía Frank, la fe no es ciega, porque la gente dice, es que hay que tener como fe ciega. No. El no ver no significa estar ciego, sino estamos esperando algo que todavía no vemos, pero que sabemos por promesa que está ahí. Y eso es como que, digamos, yo les dijera a ustedes, miren, los invito a mi casa, y ustedes nunca han ido a mi casa. Yo les digo, vénganse, síganme. Y ustedes ponen la fe en que se van a subir a su vehículo, se van a ir atrás mío y yo los voy a llevar a mi casa. Ustedes no conocen mi casa, pero ustedes saben que van a mi casa. Es bien interesante. Por eso es que, digamos, cuando Dios le dice a Abraham, o sea, al principio le dice, sal de tu tierra y de tu parentela y seguime. Y yo te voy a mostrar una tierra que tú no conoces. Más adelante se nos dice, a Canaán salió y a Canaán llegó, pero en realidad en ese momento Dios le dijo, seguime. Entonces, poner nuestra fe en el Señor no significa que es como, verá, sea lo que Dios quiera. Como dicen, no. Es Dios sí me está diciendo hacia dónde, pero todavía no lo he visto, pero estoy creyendo en lo que Él me ha dicho. Entonces, poner nuestra fe en el Señor significa eso, Señor, yo te voy a seguir. Y te voy a seguir y te voy a seguir de cerca. Y es más, junto con eso, yo les digo algo que yo pensaba junto con eso, decía, cuando a mí alguien me dice, mira, seguime, y yo no conozco a dónde voy, yo voy atrás de esa persona y no me le despego. ¿O no? Sí. Porque uno tiene el temor de, y si se me va, no sé a dónde voy porque no tengo la dirección. Lo mismo en nuestra caminata con el Señor, es seguirlo tan de cerca, porque yo no quiero que se me vaya a perder el Señor, ¿verdad? O sea, yo quiero seguirlo porque Él es el que me va marcando el camino. Entonces, muchas veces en su misericordia no nos dice una vez, aquí está la dirección, anda, sino es, seguime. Y eso es tener fe. Me encanta lo que estás hablando porque creo que sigues a alguien a quien conoces, con quien tienes relación y entonces vas a confiar. Y verso 21 dice, pues a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Y qué malo es la ingratitud, ¿verdad? Qué malo es, conoces a alguien, te llevó a su casa, te guió, te salvó, y no le decís ni gracias. Eso puede alejar. Un ejemplo muy cercano en la Biblia es el pueblo de Israel, ¿verdad? Dios le dio maná, le abrió el mar, le dio un montón de cosas y después se quedaron así. No, Señor, queremos esto, queremos lo otro. Nunca estaban con una gratitud a Él y eso los llevó a alejarse de Dios al final, que no entraba esa generación a la tierra prometida. Totalmente de acuerdo. Y aquí lo que yo estoy viendo es que el apóstol Pablo le está diciendo, o nos está diciendo, ¿verdad? Tengan cuidado porque, miren, ya la creación misma da evidencia de Dios. O sea, nosotros podemos tener fe en Dios por lo que Él ha creado. Y cuando vemos los cielos, vemos el mar, vemos la complejidad de una célula, uno dice, bueno, realmente Dios existe. Pero todavía aquí el apóstol Pablo dice, pero si ustedes no están enteramente convencidos, está el Evangelio, que es Cristo Jesús, es la vida de Cristo Jesús. Pero en nuestro corazón puede existir esa dureza
de realmente apartarnos y irnos desviando y llegar a posiciones como ser un agnóstico. Hay muchos que se dicen somos escépticos y ahí es donde está el problema. Nuestra rebeldía en no querer conocer a Dios. Y por eso es que Pablo en este capítulo va a decir, miren, ustedes por su rebelión, todos nosotros tenemos que ser justificados. Y la justificación, ¿qué significa? Es Dios nos va a hacer justos delante de Él a través de la obra de Jesucristo. Y por eso, sí, definitivamente, Néstor, tenemos que estar siguiendo a Cristo Jesús constantemente ya y acercarnos a Él, porque de lo contrario no vamos a poder hacer absolutamente nada. Así que esa es la invitación que tenemos el día de hoy. Yo creo que la fe para creer en algo más que en esta vida no es opcional, es vital. Y hoy podemos decidir cambiar la verdad de Dios por la mentira que el mundo nos ha puesto, y podemos abrazar ese evangelio y yo creo que vivir con los ojos puestos en Dios, puestos en esa eternidad que podemos pasar con Él. Entonces, si tú, amigo, has estado tal vez días creo, días no creo, si me relaciono con Dios, no, hoy tengo fe, hoy no tengo fe, es momento de que tú puedas conectarte con Dios, de que tú puedas decidir en quién vas a poner tu fe, en quién vas a creer y de quién te vas a tomar de la mano. Una de las características de Dios es su fidelidad. Y Él es fiel, Él no se separa de ti. Yo quisiera pedirle a Evelyn, si Evelyn nos pudiera guiar en una oración. Claro, claro. Por favor, donde usted está en este momento, solo piense en el Señor. Si puede cerrar sus ojos, hágalo. Padre, gracias. Gracias porque has dejado tu naturaleza, que es obvia, para conocer que tú eres un creador. Gracias porque has enviado a tu Hijo Jesús como esas buenas noticias de salvación para nuestra alma. Y Señor, gracias porque nos permites hoy escuchar. Y si usted es primera vez que escucha esto y quiere hacer esta oración de fe, hágala con nosotros. Padre, yo reconozco que tengo dudas, que me cuesta, pero quiero creer en ti. Quiero entregar mi vida. Reconozco la necesidad que tengo como pecador y reconozco que tú eres esa buena noticia de salvación a mí. Te pido que hoy entres en mi corazón y que me salves, que me hagas tu hijo el día de hoy y que pueda caminar contigo y seguirte para la eternidad. Yo quiero poner mi fe en ti para vida. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. En Guatemala este mes es el mes de nuestra independencia. Yo quiero animarte a que ores por nuestra nación. Y si tú estás escuchándonos en otro país, ora por tu nación. Ora por el lugar donde Dios te ha permitido estar. Esa tierra, ese lugar, ese trabajo, esa familia. Tú puedes ser una fuente de bendición para ese lugar donde estás. Segunda de Crónicas 7:14 dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se arrepintieren de sus malos caminos, entonces yo escucharé desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y queremos que Dios sane nuestra tierra. Así que yo te animo a que este mes ores por tu nación. Los que estamos en Guatemala, oremos por nuestra Guatemala. Vamos a ir un pequeño corte y ya regresamos con más de Vaya con Dios. Existen testimonios que desafían la lógica, evidencias que van más allá de la casualidad. ¿Te has preguntado si mañana surge un milagro? ¿Te atreverías a creerlo? El caso de los milagros. Vamos a continuar entonces con esta increíble entrevista que está desarrollando Lee Strobel, construyendo el caso a favor de los milagros. En mi entrevista con el escéptico número 1 de mi país, llegué al punto que tanto ansiaba, hablar de la palabra de Dios. La Biblia recoge unas 3 docenas de milagros realizados por Jesús de Nazaret, aunque el Evangelio de Juan dice que son solamente unas muestras de todas las maravillas que él obró. Yo quería explorar esos milagros bíblicos mientras continuaba mi conversación con Shermer. Strobel pregunta, ¿cómo evalúa usted la credibilidad de los relatos del Nuevo Testamento sobre los milagros? La respuesta de Shermer fue sencilla. Yo creo que, en parte, se trata de un problema de información. ¿Hasta qué punto son veraces estas historias? La gente dice que 500 testigos vieron a Jesús resucitado, pero ¿tenemos 500 fuentes? Además, se ve claro que los evangelios han sido ensamblados, editados, redactados, refinados. Toda la Biblia es así, dice Sherman. Todo eso ayuda grandemente a explicar por qué esas historias en particular evolucionaron y se desarrollaron a lo largo del tiempo a medida que se iba haciendo cada vez más importante solidificar la fe.
Ante esta respuesta pensé en mi siguiente pregunta. Si los evangelios no llevaban a la intención de informar sobre unas historias reales, entonces ¿cuál era su propósito? Toma la historia de Jonás y del gran pez. Olvídate del detalle de si es posible que una persona viva dentro de un pez o no. Eso no es lo que importa en esa historia. Lo que importa es la historia de la redención desde el principio. Luego, dice Strobel, hice una pregunta audaz, la cual podemos hacerle a cualquier persona que dude de la veracidad de la Biblia. ¿Cree usted que Jesús existió? Sí, me contestó Shermer. Acepté que Jesús vivió. Luego le dije, uno de los sucesos que los cristianos consideran importantes es la resurrección. El apóstol Pablo dice en su primera epístola a los Corintios, en el capítulo 15, versículo 17, que si la resurrección no es cierta, entonces el cristianismo se viene abajo. Strobel preguntó, entonces, ¿vivió Jesús realmente? ¿Fue ejecutado? ¿Son de fiar los relatos sobre los encuentros posteriores con él? ¿Acaso estos 3 datos no nos podrían llevar a una conclusión? Shermer respondió, en mi opinión, sí existió y fue crucificado. Y fue la respuesta del escéptico número 1 de Estados Unidos. Interesante respuesta, pensó Strobel. ¿Sabes? Continuó Shermer, a veces las personas ven a sus seres amados cuando mueren o escuchan su voz porque quieren verlos o escucharlos. Los echan de menos. Se han pasado décadas con esa persona y la oyen en el cuarto contiguo. Tal vez haya sucedido algo como eso. O quizás se trate de una historia parcialmente inventada que surgió después de décadas de pensar, escribir y hablar. Al fin y al cabo, las historias sobre deidades resucitadas eran frecuentes. Estaban flotando en el ambiente a pleno día. Yo puedo ver de qué manera eso pudo ser adoptado después de un periodo largo de tiempo. Además, también está el problema judío. En lo cultural, los cristianos son hermanos de los judíos. Ustedes creen en el mismo Dios y en gran parte en el mismo libro santo. En ese caso, ¿por qué ellos no aceptan la historia de la resurrección? ¿Será que no están pensando con suficiente claridad? ¿Acaso no han examinado debidamente las evidencias? Estamos hablando de una gente realmente inteligente. Shermer aún no había terminado su comentario y continuó. Siguió diciendo, yo considero que la idea central sobre la historia de la muerte y la resurrección es una idea de destrucción y redención. Es un comenzar de nuevo, es una reconstrucción. Me parece que el mensaje es que nos toca a nosotros crear nuestro propio cielo aquí. El reino de Dios está aquí, es ahora, eres tú, está en tu corazón. A ti te toca construir una vida mejor para ti y para tu familia, tus amigos y tu comunidad. No en la otra vida, sino en esta. Este comentario me llevó a la siguiente pregunta, dice Strobel. ¿Y usted cree que la resurrección era una enseñanza metafórica creada para presentar una idea importante? ¿Quién cree usted que fue Jesús?, le pregunté. A lo que Shermer respondió, es probable que fuera un maestro de moral, bastante avanzado para sus tiempos. Parece haber sido sensible a la problemática de las mujeres de aquel entonces. Entonces Strobel preguntó, ¿por qué habrían ejecutado a Jesús solo por ser un maestro de moral? A lo cual Shermer respondió, los romanos eran bastante tolerantes mientras les pagaran sus impuestos y reconocieran al César como Dios. Y yo creo que, en parte, aquí fue donde Jesús se metió en problemas. No reconocía que el César fuera un Dios. En aquellos tiempos se ajusticiaban personas a diestra y siniestra por toda clase de cosas. Es lo que hacía la gente antes de las sensibilidades modernas. El mito de un Mesías ha circulado una y otra vez a través de diferentes culturas a lo largo de los años. La creencia en un Mesías que regresará y que ofrece redención podrá ser una narración ficticia, pero representa algo profundamente significativo. En la búsqueda de una esperanza, de una razón de ser, de una segunda oportunidad, de un reino nuevo en este mundo, no de un mundo imaginario que vendrá. El predecesor de todos los milagros es la creación del universo a partir de la nada. Si Génesis 1:1 está en lo cierto cuando afirma Dios en el principio creó los cielos y la tierra, entonces los milagros más pequeños que este se vuelven más dignos de crédito. En otras palabras, si Dios puede dar la orden de que todo un universo e incluso el tiempo mismo puedan saltar a existencia, entonces caminar sobre el agua parecería más bien un paseo por el parque y una resurrección sería tan simple como un chasquido de los dedos. Esta es la situación. En la ciencia no tenemos un consenso sobre qué fue lo que desencadenó el Big Bang. Y para los que
este término no les es familiar, quiero decirles que el Big Bang es una teoría que habla acerca de cómo se creó el universo. Es decir, todas las galaxias estaban unidas y hubo una gran explosión y luego esas se están separando. Entonces continúa diciendo el libro así. ¿Y qué había antes de aquello? Tal vez hubieran diversos universos. Tal vez el desplome de un agujero negro crea la capacidad de desencadenar un Big Bang. Por eso, la respuesta que tenemos en estos momentos es no lo sabemos. Deducir que se produjo un milagro y que fue Dios quien lo hizo, bueno, en realidad esto no responde a la pregunta acerca de los orígenes, dice Schemer. ¿Por qué yo no puedo decir de igual manera que el universo es aquello que no necesita una causa? ¿Por qué no detener la regresión en el Big Bang y decir que antes de eso se ha perdido toda información? No lo sabemos, nadie lo sabe. Los cristianos toman la regresión un paso más allá y dicen, Dios lo hizo. En ese caso, yo iría otro paso más allá para preguntar, ¿y de dónde sale Dios? ¿Quién lo creó? ¿Por qué no puede haber un creador de Dios, un Dios que haga dioses? Tal vez exista un diseñador superinteligente que creó el diseñador inteligente que creó a su vez este mundo. La gente dice que es necesario detener la cadena de casualidad en algún punto, pero no hay por qué hacerlo. Al final nosotros no podemos determinar qué sucedió, dice Sherman. Por eso está bien que nos limitemos a decir, no lo sabemos. Los cristianos insisten en que los números que gobiernan la operación del universo están calibrados con tanta precisión que es como si estuviera sobre el filo de una navaja. Están convencidos de que la mejor explicación es la de un creador. ¿Por qué a usted no le parece eso que sea tan persuasivo? Mis amigos físicos me dicen que hay una predicción basada en la forma en que se desarrollan los universos. Si hay una cantidad incalculable de universos con leyes dispuestas al azar y constantes en la naturaleza, tarde o temprano uno de ellos va a admitir vida. Y ese es el caso nuestro. Nosotros nos sacamos la lotería cósmica, dice Shermer. Ahora bien, no sabemos si hay más universos, pero es una explicación más plausible que solo decir que Dios lo hizo. Strobel comenta, como puede ver, este hombre está decidido a no querer creer en Dios, presentando toda clase de argumento para probar la inexistencia de un Dios con el cual estaba abiertamente molesto y quien tenía una cuenta pendiente con él. Y muchas veces a muchas personas les pasa también lo mismo. Lo que vemos en esta conversación es que los milagros y especialmente la resurrección que estamos hablando de Jesús no son cuentos para niños. Yo creo que sino que son hechos cuestionados, investigados y que siguen en pie hasta hoy. La ciencia puede decirnos mucho del cómo, pero ¿sabes qué? Solo Dios nos muestra el para qué. Y al final, creer o no creer no es solo un asunto de intelecto, sino del corazón. La fe para creer en algo más que en esta vida empieza por reconocer que el Evangelio no es mito, es el poder de Dios. Y con esto en mente quiero de verdad escuchar lo que piensan mis amigos de esto que acabamos de leer. Hablamos sobre la resurrección de Jesús en este tema. También se mencionó ahí, y ya Frank nos amplió un poquito más del Big Bang y los orígenes. Y yo creo que cuando empezamos a ver esto detalladamente a la luz de la palabra, a la luz de la historia y a la luz de todo esto, empezamos a ver que realmente sí pasó. Es que, ¿sabe? A mí este libro me gusta por una sencilla razón, y es que al final él lo dice en esa última parte, dice, como pude ver, este hombre está decidido a no querer creer en Dios. Yo creo que una de las cosas que él puede resaltar aquí cuando uno escucha los argumentos de Sherman, por muy inteligentes e intelectuales que sean, son imposibles. Tan imposibles como podría ser un creador. Pero él decide en qué pone su fe. Eso es al final. Yo creo que lo que nos lleva a esta lectura, porque puede ser un poco difícil de seguirle el hilo, ¿verdad? Porque el argumento, la forma en que argumenta Shermer obviamente es un hombre muy inteligente, es un hombre estudiado que conoce la ciencia, pero al final se reduce a una decisión. Yo sí creo que Dios nos da suficiente evidencia para poder creer en él, pero no nos da toda la evidencia para que no nos quede ninguna partícula de duda. Siempre puede haber algo que nos podemos preguntar, pero nosotros decidimos cuál es la línea de pensamiento que queremos seguir. Si usted lo oye a él, o sea, él habla de universos múltiples y sigue generando causales, prefiere creer en la lotería cósmica que en un creador universal. Y eso iba a comentar. Justamente aquí el entrevistado apela a las probabilidades.
Y yo a veces me he hecho la pregunta, ¿qué es más fácil? ¿En qué depositar mi confianza? ¿En este Cristo real, verdad? Que la Biblia evidencia y hay toda clase de validez de que la Biblia es cierta, que Jesucristo existió, o creer realmente en probabilidades, que un átomo se juntó con otro átomo y entonces vino la evolución de las especies y entonces de ahí salieron los primeros animales acuáticos, etcétera, etcétera. Realmente es mucho más difícil poner mi fe, en mi caso, en probabilidades que en Jesucristo, que es el Dios verdadero. Entonces, para mí, eso es lo más interesante, que tenemos toda la prueba, toda la evidencia para poder confiar y tener fe en el Cristo Salvador. Y me gusta lo que decís porque de Sherman lo que decía con el Big Bang, ¿verdad? De repente estaba todo junto. Bueno, ¿y quién puso todo eso junto? Sí, correcto. Alguien tuvo que haberlo puesto. Pero cuando vamos a la resurrección de Jesús, hay por lo menos 3 hechos mínimos aceptados ampliamente. El primero es que Jesús murió por crucifixión. El segundo, que sus discípulos sinceramente creyeron verlo resucitado. Y tercero, que el cristianismo explotó en crecimiento en Jerusalén inmediatamente después. Entonces, no pudo haber sido casualidad que más de 500 personas hablaran lo mismo, dijeran lo mismo, porque no era una aparición así como que, ay, sí, yo siento algo. No, Jesús apareció, habló. En el caso de Tomás, le dijo, bueno, ¿tienes duda? Pon tu mano, mete tu dedo en mis heridas. Y ahí está. Y cómo se les fue apareciendo el camino de Emaús. Y tenemos todos esos datos. Y que después de eso hubo una explosión del evangelio y un crecimiento de un acontecimiento que hasta el día de hoy marcó. Y ahí tenemos un antes de Cristo y un después de Cristo. Marcó la historia. Entonces, creo que sí tenemos muchos datos. Y Juan 14:19 dice, y porque Él vive, también nosotros tenemos esperanza más allá de esta vida. Y me encanta esa versión porque, y porque Él vive, porque Jesús resucitó, mi querido Ricky. No, es impresionante, miren, ¿saben? Al escuchar aquí a Shermer, honestamente lo que uno puede ver es una persona que, como dice Lee Strobel, no quiere creer. Y miren, cuando uno no quiere creer, no existe suficiente evidencia para convencer. ¿Verdad? En cambio, cuando uno quiere creer, no es necesaria toda la evidencia. Él decía algo que hemos estado platicando últimamente y es bien interesante. Es eso, Dios en su misericordia deja mucha evidencia para que nos sea posible creer. Pero no toda la evidencia para que no sea necesaria la fe para al final decir, ok, está toda esta evidencia, pero yo tengo que tener ese elemento de decir, pero sobre todo eso, yo decido poner mi fe en Jesús. Y lo lindo es eso, que nosotros no solo creemos en Jesús porque lo leemos en la Biblia, que es la máxima autoridad, sino es lindo también ver cómo esto es afirmado y respaldado por la historia. Pero fíjense que es bien interesante. A nosotros con Evelyn estábamos platicando, creo que ayer, y estábamos hablando de cómo es de simpático que hay personas que, digamos, citan a Flavio Josefo cuando les conviene. Flavio Josefo, un historiador judío, la verdad es que es bien interesante leer todo lo que es. Sí. No creyente. No creyente, un judío que solo estaba registrando los hechos históricos. Y cuando conviene se cita a Flavio Josefo, pero cuando no conviene no se cita. Y la verdad es que yo los invito a leer acerca de Flavio Josefo, de cómo él describía a Jesús. Miren, cuando uno escucha a Flavio Josefo, un judío historiador, hablando de Jesús y cómo él mismo tiene que decir, no, o sea, es que era impresionante, o sea, las cosas que hacía no eran normales, pues, o sea, y comienza a describir a Jesús. Nosotros podemos ver cómo un historiador mismo puede decir, no, o sea, Jesús no era un hombre común y corriente, Jesús era un hombre especial, era el Mesías. Entonces, honestamente creo que esto se reduce al final es, una vez más, en quién queremos poner nuestra fe. Y nosotros no queremos decirle, usted tiene que poner la fe en Jesús porque sí o porque es un dogma, ¿sabe? Es lindo porque es esto, o sea, es real. Está sustentado por la historia, está sustentado por hechos científicos, si a alguien le interesa, pero al final lo más importante es que su palabra lo dice y nosotros tomamos la decisión de creerlo. Ahora, una vez tomamos la decisión de creerlo, comenzamos a vivir una relación con el Señor, comenzamos a darnos cuenta de manera personal que es verdad. Y yo sé que esto es muy difícil, que yo se lo pueda explicar y como que es intangible, pero uno comienza a ver, lee la Biblia y uno mira su vida en su relación con el Señor y uno dice, esto es verdad. O sea, esto no puede ser casualidad, esto no puede ser un mito, es verdad. Entonces creo que al final
es decidir en quién ponemos nuestra fe y tener una relación personal con Él y comenzar a practicarlo. Y eso hace toda la diferencia. ¿Qué tal, Frank, si nos apoyas en una oración? Yo creo que guiando a las personas a tener esa fe, y tal vez si han estado dudando, si han estado en ese impasse, que hoy puedan ser reafirmados y tener esa fe. Ok, con gusto, oremos. Padre bendito, muchísimas gracias por tu herencia, gracias por toda la forma como tú te revelaste hacia nosotros, gracias porque tenemos tu palabra y allí logramos conocerte mucho mejor. Pero entendemos que muchas veces entra la duda en nuestra mente, entendemos que muchas veces nos dejamos guiar por algunas teorías, por algunos otros aspectos que realmente van en contra de lo que tú quisiste que nosotros creyéramos. Y en esta mañana quiero pedir para todas aquellas personas que a lo mejor están dudando, a lo mejor están cuestionando, que tú les des el tiempo, que tú les des la evidencia suficiente para que sus corazones puedan tener fe, que puedan tener fe en ese Dios todopoderoso, en ese Dios que todo lo puede, pero sobre todo en Cristo Jesús, que es nuestro Salvador y nuestro Señor. Así que yo pido en el nombre del Cristo que nos ha salvado, que toque los corazones de aquellas personas que hoy nos están escuchando y han estado en ese impasse, en ese dilema. Que tu verdad sea revelada, que sus ojos sean abiertos y que puedan ver al Cristo resucitado, al Cristo vivo, a Jesús, que realmente nos puede acompañar, aunque caminemos en valle de sombra y de muerte. Y todo esto lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Damos gracias por estar en sintonía con nosotros. Hoy estamos hablando de fe para creer en algo más que esta vida. Nuestra temporada es el caso de los milagros. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Vamos a ir a un pequeño corte, así como el cuchillo. Vamos a partir este segmento y vamos a regresar en un momento acá en tu programa Vaya con Dios. Vamos a un corte y ya regresamos. Esto es Vaya con Dios. Vaya con Dios. De la espiritualidad a la inmortalidad. Continué con la entrevista con esta pregunta, dice Strobel. ¿Qué significa para usted la espiritualidad? Shermer respondió, para mí es la puerta que la ciencia ha abierto hacia el universo. Hay un tiempo profundo, la edad casi incomprensible que tiene el universo, nuestra Tierra, nuestra especie y lo demás. Las cifras son asombrosas. Y el tamaño del universo. Me quedo atónito cuando visito el Monte Wilson y los otros grandes observatorios del mundo. Y dicho sea de paso, las catedrales las cuales me dejan igualmente atónito. La Catedral de Colonia, por ejemplo, ahí en Alemania, en donde es mi esposa, dice el entrevistado. Es algo increíble, un espectacular monumento de la arquitectura gótica, con 2 torres gemelas de 157 metros de altura. Es asombroso entrar en ella. Cada vez que voy encendemos una vela, dice Sherman. Ahora sí que me sentí intrigado, dice Strauss. ¿Usted encendió velas? ¿En serio? ¿Por qué? Por respeto al universo, a este mundo, a esta vida y por supuesto a la vida que compartimos mi esposa y yo, dijo Sherman. Al final y al cabo, eso es todo. No hay nada más. Entonces se abrió el espacio para mi siguiente pregunta. Strobel preguntó, ¿le preocupa la mortalidad? En realidad, no me siento particularmente preocupado por ella. ¿Tiene usted la esperanza de llegar a alguna forma de inmortalidad? Por supuesto que sí. No me levanto cada mañana diciendo, espero vivir para siempre, pero algunas veces sí pienso en eso. Con respecto al cielo, tengo un pensamiento aburrido. El cielo para siempre. ¿Qué se supone que haga allí? ¿Hay canchas de tenis? ¿Dónde estaría yo? ¿Qué haría todo el día? ¿El amor infinito? ¿Qué quiere decir eso? Es realmente inconcebible que un ser finito se imagine la eternidad y la infinitud. Para mí eso es tan problemático que probablemente no sea cierto. Si después de morir estuviera realmente en algún lugar consciente y en mis 5 sentidos, estaría pensando, no, sí hay cielo. Pensaría que la entrada a él se basaría más en lo que uno ha hecho, la forma en que se ha comprobado, el modo en que he tratado a las demás personas. Cualquiera que sea el sistema de justicia que Dios haya puesto en funcionamiento, no puede ser un simple sistema como el del cielo y el infierno. Eso es demasiado primitivo, dice Sherman. Entonces Strobel preguntó, ¿y si la norma mínima de entrar para ser considerado como bueno fuera dedicar por completo su vida a servir a los pobres, sacrificándolo todo
y viviendo una existencia totalmente entregada a los demás, ¿estaría usted a la altura? ¿Qué diría usted si muriera y se encontrara con Dios cara a cara? Yo le diría, respondió Sherman, he usado el cerebro que me diste y lo he pensado todo detenidamente. He probado esto, he probado aquello. Creí realmente y después no creí. ¿Qué esperabas? Hice lo más que pude con las herramientas que me concediste. Tengo libre albedrío. Yo soy el que escogí. Y esto fue lo que escogí. Traté de hacer por los demás lo que habría querido que ellos hicieran conmigo. Sí, muchas veces no lo he logrado, pero he tratado de aplicar la regla de oro cada vez que he podido. No puedo creer que un Dios bueno, un Dios todopoderoso, que es amor, que me haría a mí nada malo por haber actuado así. En todo el tiempo en que fui ateo, hubo momentos en que tuve mis dudas. Me parecía demasiado simplista atribuirlo todo al azar. Tal vez, solo tal vez, hubiera algo más de lo que ven los ojos, una coincidencia inexplicable, un vistazo momentáneo a la intrincada complejidad de la naturaleza, un momento de introspección sincera. Algo entreabría la puerta a la posibilidad de que existiera alguien que obrara milagros. Con respecto a mi escepticismo, hubo un incidente. ¿El de la radio de transistores?, le preguntó Strobel. Él asintió. Ese mismo. Yo había leído la columna que escribió, esto lo está diciendo Strobel, yo había leído la columna que escribió acerca de aquello. Lo que me había atraído era el subtítulo que decía: acabo de presenciar un suceso tan misterioso que ha estremecido mi escepticismo. Tengo que admitir que en realidad aquel incidente me dejó atónito. Describió cómo él y Jennifer, está hablando aquí el entrevistado, su prometida alemana, decidieron casarse en un juzgado ahí en Beverly Hills y tener después una celebración en la casa de él. Ella se estaba sintiendo muy mal porque estaba sola. La había criado su madre soltera y su abuelo, a quien ella consideraba como su padre. Él había fallecido cuando ella tenía 16 años de edad y no había ninguno de sus parientes o amigos presentes para la boda, de manera que se sentía algo triste. Antes de venir a Estados Unidos, Jennifer había enviado algunos artículos personales. Uno de ellos era una radio de transistores de la década de 1970 que tenía un profundo valor sentimental para ella. Junto con su abuelo, había escuchado música frecuentemente con aquella radio mientras disfrutaban tiempos juntos. Yo traté de arreglar la radio antes que ella llegara, pero nada funcionó. Le puse baterías nuevas, vi el estado de los cables, hasta le di un golpe y nada. Al final lo tiré al fondo de un escritorio que había en el dormitorio y allí quedó varios meses. Cuando la familia se reunió después de la boda, Jennifer dijo: necesito realmente estar sola, unos momentos. Estaba alterada y llorando. Echo de menos a mi abuelo, dijo. Habría querido que él estuviera aquí. Ella y su esposo entraron al dormitorio y de repente oyeron una hermosa melodía romántica clásica. ¿Pero de dónde salía? No es el teléfono, no sería la computadora, no. ¿Vendría la música de la casa de los vecinos? No, parecía como si saliera del escritorio. Jennifer me miró de repente asustada y dijo: esto no puede ser lo que yo creo que es, ¿no es cierto? Entonces abrió el cajón del escritorio. De alguna manera, aquella pequeña radio se había encendido y exactamente entonces, en el momento perfecto, le estaba dando a Jennifer una serenata musical, tal como solía hacer cuando estaba con su abuelo. Nos quedamos allí sentados en medio de un atónito silencio durante varios minutos. Jennifer me dijo con lágrimas en los ojos: mi abuelo está aquí con nosotros, no estoy sola. Yo estaba allí sentado, fascinado ante aquella historia. Fue un incidente emocional. Jennifer sintió que estaba conectada con su abuelo, como que si él estuviera allí en aquel cuarto, precisamente en el momento en que ella más lo necesitaba. La radio siguió funcionando toda la noche, hasta bien entrada la mañana. Después volvió a dejar de funcionar. Hasta hoy, nunca más ha vuelto a funcionar. ¿Qué debía pensar yo acerca de aquello? ¿Se trataba de alguna especie de mensaje divino? ¿Acaso el abuelo de ella estaba en otro plano de la existencia y le quiso hacer ver que todo estaba bien en aquel día tan importante? ¿Se trataba solamente de una anomalía electrónica coincidente? Pero sí lo era. ¿Qué explicación tendría aquello? ¿Por qué la radio funcionó precisamente en aquel mismo instante, en el momento preciso? Era, bueno, muy extraño. Yo no lo sé todo. Nosotros no lo sabemos todo. Tal vez haya otro plano de existencia, es posible. Eso no demuestra nada al respecto, solo hace que uno piense
necesitamos ser humildes ante el universo. ¿Llevó usted aquella radio a un experto en electrónica para tratar de hallar una explicación? Preguntó Strobel. No, porque esa vez disfruté más de la experiencia que de la búsqueda de una explicación. Lo importante es el significado emocional que aquello tuvo para Jennifer, y ese sería mi mensaje para que te lleves a casa con respecto a los milagros. No te preocupes por la mecánica. En nuestro mundo científico a veces pensamos que necesitamos una respuesta excelente para todo. Por supuesto, eso está bien, pero hay algunas cosas que nunca podremos explicar y eso está bien. Si después de esta vida resultara que existe algún otro plano de existencia, yo me alegraría. Me resulta o me gusta estar consciente. Al igual que la mayoría de las personas, me sentiré triste cuando se acabe mi tiempo, porque disfruto de la vida. Tal vez esa vida siga. Yo pienso que es probable que no, pero sería magnífico que me llevara una agradable sorpresa, dice el entrevistado. Y si Dios forma parte de esa sorpresa, lo recibiré con agrado. Y si pude concluir, nos dice Strobel, que ese hombre alguna vez creyente, en el fondo de su corazón guarda una esperanza de la existencia de un Dios del cual niega su existencia. Y hemos leído este párrafo, este extracto del libro de este radio de transistores, que muestra, yo creo que un milagro pequeño, pero significativo, que toca el corazón más que la mente. Pero, ¿sabes qué? La Biblia nos recuerda que Dios se involucra en lo cotidiano. En Jeremías 29:11 dice, pero yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Dios quiere estar en cada área de tu vida. Dios quiere ser eso que te falta, eso que tú dices, aquí qué pasó, o lo voy a decir así como lo dice este escéptico, todo es el universo, por no decir Dios. Entonces se le cambia a Dios y le pone el universo cuando realmente es Dios el que está ahí manifestándose, es Dios el que está hablando. Dios es el que va a utilizar a una persona a la par tuya, que te va a hablar. Dios va a poner diferentes situaciones para que tú veas la manifestación de Dios en tu vida, tal vez una necesidad de provisión, y vas a ver cómo Dios trae esa provisión, o incluso como en el caso de José, que es un personaje bíblico que a mí me gusta mucho, cuando él le dice a sus hermanos, lo que ustedes tramaron para mal, Dios lo usó para bien. Dios puede usar cualquier cosa para hablarte y para acercarnos a Él. Sí, miren, la historia tiene muchos elementos y a veces puede ser un poco complejo seguir el diálogo entre Strobel y Shermer. En este caso, vamos a ver otras entrevistas, pero tal vez el centro de esto es Strobel, el escritor del libro, quiere hacernos reflexionar y quiere llevarlo a él a realmente preguntarse a qué atribuye los milagros. En este caso, pues cuenta el milagro del radio, y vemos que este hombre decidió no atribuirle, como decía Néstor, a Dios la capacidad y la posibilidad de hacerlo, porque ni siquiera se tomó la molestia de llevar el radio a que lo evaluaran, ¿verdad? O sea, ni siquiera quiso como abrir esa puerta porque podía ser que la respuesta no le gustara. Entonces, creo que lo importante de esto es recordar que nosotros podemos también estar en una situación igual. No se trata de juzgar a este Shermer, sino nosotros, cuando nos vemos ante un hecho, ¿a quién le atribuimos la gloria de eso? Lo decíamos el lunes, el objetivo de los milagros últimamente, grandes, pequeños, cotidianos, sobrenaturales, extraordinarios, cualquiera que sea, es llevarle la gloria a Dios, honrar a Dios, tener gratitud hacia Él, porque al final eso es lo que nos va a profundizar. Vemos en la historia de Shermer que fue un milagro no cumplido el que lo apartó de creer. Y vemos que en este caso, que pudo haber profundizado él y abrir otra vez esa posibilidad de conectarse con Dios, prefiere atribuírsela a una persona que murió, a Dios. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener cuidado. Nosotros no podemos darle la gloria a alguien que no es Dios, porque estamos abriendo y caminando una ruta que puede apartarnos eternamente. Y él dice que va a ser muy grato si al final se da cuenta que existe el cielo. Yo me preguntaba, sí, muy grato puede ser, pero si él no decidió depositar su fe en Cristo Jesús, su eternidad no va a ser en el cielo.
va a ser en el infierno por decisión propia. Y aquí solo quiero terminar. Hechos 13 nos narra cómo Pablo y Bernabé están con los judíos. Y dice que en el versículo 46 dice, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Les llevaron el evangelio. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Y aquí claramente se ve, Dios no manda a nadie al infierno. Somos nosotros los que nos decidimos no dignos de la vida eterna cuando desechamos la palabra de Dios. Y eso sí es una advertencia seria que yo creo que Shermer y Pablo y Bernabé nos dicen. O sea, tomemos muy seriamente la palabra de Dios, los milagros que están a nuestro alrededor, porque si no atribuimos la gloria a quien la merece, podemos abrir una puerta que nos va a llevar a un destino que no queremos, ¿verdad? Y es una amonestación a mi vida. Y Evelyn, estabas diciendo algo interesante, y es que a veces hay muchas personas que creen que van a tener una segunda oportunidad estando en la presencia de Dios cara a cara, como lo hizo Shemer. Dice, si tengo esa oportunidad de estar con Dios y si hay una otra vida, pues yo voy a estar muy agradecido por eso. Pero realmente no hay una segunda oportunidad. La oportunidad es aquí en la tierra. La oportunidad es siempre y cuando yo viva y los días que yo tenga, y al escuchar y exponerme a toda la palabra de Dios, yo tengo que tomar una decisión. ¿Creo o no creo en Cristo Jesús? Entonces no hay segundas oportunidades. Pero aquí Shermer parece que echa mano de todo. Como dijiste, Néstor, echa mano al universo, echa mano a las probabilidades, echa mano al diseño inteligente, le echa mano a todas las teorías. Y yo lo que veo es que es una inconsistencia. Ahora es como apostarle a cualquier cosa y a lo mejor algo tiene sentido y algo le pego. Y algo que yo he aprendido, así como comenté de que Dios no cambia, la palabra de Dios la palabra de Dios es altamente consistente. No es como Sherman, que es inconsistente creyendo parches de todas las teorías. Y ese es el descanso que nosotros podemos tener y la confianza, hablando de fe, en que la palabra de Dios no se contradice. La palabra de Dios de tapa a tapa, bueno, ahora no es de tapa a tapa, ahora de Génesis a Apocalipsis, no se contradice cuando uno lo estudia. Y entonces uno dice, wow, yo puedo depositar mi fe en ese fundamento, que no solo es Cristo Jesús que no cambia, sino que también su palabra no se contradice. Y eso es la mejor verdad en la que nosotros podemos creer. Y es tremendo. Miren, yo le decía a Evelyn, hace un tiempo escuché para mí la mejor definición de infierno de manera práctica que había escuchado hasta el momento, y lo sigo creyendo, y es: infierno es descubrir la verdad demasiado tarde. Y cuando yo escuchaba, ¿verdad? Cuando uno escucha aquí a Shermer, es eso, o sea, ¡ay, qué agradable sorpresa! Si al final sí existe Dios. Si estamos a cuenta, si hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador, que es súper agradable. Pero si no lo hemos recibido, en ese momento, como decía Franco, o sea, ya no va a haber otra oportunidad. Y puede ser que nosotros vengamos de un contexto en el que hemos creído algunas cosas que no necesariamente dice la Biblia. ¿Y qué es eso? Creamos que vamos a tener una segunda oportunidad. También él habla aquí, y por favor que quede bien claro, que el que estaba diciendo que el que pensaba que el abuelo podría haber estado ahí en ese lugar encendiendo la radio era Shermer, no Lee Strobel, ¿verdad? Nosotros sabemos que una persona que murió no va a hablar con nosotros, no va a estar presente aquí con nosotros si estamos escuchando y no puede hacer milagros, ¿verdad? Entonces, ese es tema para otro día y es un tema en el que podríamos profundizar muchísimo, pero solo para que vayan quedando claras las cosas. Y lo otro que yo pensaba, fíjense que cuando uno escucha o se escucha a sí mismo, porque miren, tal vez nosotros no somos aquí Shermer y tal vez no hemos sido tal vez escépticos famosos, pero probablemente hemos sido escépticos, probablemente nos ha costado confiar en el Señor, pero le voy a decir algo. Lo que yo he experimentado es que nosotros honestamente tenemos que despojarnos de nuestro orgullo para poder creer en Dios. Cuando uno escucha a un escéptico como Sherman, lo que está uno es a grandes luces, lo que está percibiendo es: soy tan orgulloso y me creo y soy tan arrogante que creo que estoy a la misma altura que Dios. Y por eso es que la Biblia dice que nosotros tenemos que ser humildes. Dice que Dios es digno porque Él mira de cerca al humilde, o sea, al que reconoce, quien sabe qué es humildad. Humildad es reconocer quién soy yo y quién es Dios. En el momento en el que yo me ubico y me doy cuenta quién soy yo y quién es Dios, en ese momento digo, ala, yo necesito de Dios. Pero cuando yo creo que soy suficiente por mí solo, por mí mismo, y que puedo, ¿verdad?, salir por mi propia cuenta,
es donde nos metemos en problemas. Él aquí dice que al final va a ser por obras. Y yo digo, ¿será realmente que uno pueda llegar a creer que mis buenas obras van a poder sobrepasar las malas obras? Es suficientemente peligroso porque sabemos que no es así. Entonces, por eso no recaemos en nuestras obras, recaemos en la misericordia de Dios. Entonces, bueno, hay tanto que hablar aquí. Yo creo que es uno de esos temas que, como diría un amigo, o te convenzo o te confundo, pero... No, yo creo que hasta por probabilidades, hablando del cielo y el infierno, es mejor creer en el cielo y creer en Dios. Y de verdad que sí, vale la pena. Hoy yo creo que hemos caminado desde esa fuerza histórica en el Evangelio de Romanos hasta los milagros que nos desafían. Esos milagros que Dios permite. Hemos visto que Dios no solo existe, sino que también actúa y nos llama a creer y a confiar en Él. Y la fe es abrir los ojos y reconocer eso invisible que vemos, que Dios, toda la Biblia, todo nos y toda la creación nos lleva a creer en Dios, a creer en ese Dios que nos ama, que nos promete una vida eterna. No es coincidencia que Él hoy esté hablando a tu corazón. No es coincidencia que Dios esté hoy tocándote. Yo quiero terminar este tiempo de verdad orando para que el Señor nos acompañe, nos transforme y podamos vivir nuestra vida cada día con fe, creyendo en que los planes de Dios son buenos para nuestra vida, son perfectos. Él tiene un plan y Él ha preparado todo un plan para tu vida, un propósito para ti, para que tú puedas caminar en Él, para acercarte a Él. Yo quiero invitarte, Ricky, si puedes guiarnos en una oración. Oramos, Señor, gracias porque aquí tú nos estás hablando. Señor, nos estás hablando tal vez de una manera distinta, tal vez nos estás hablando de una manera en la que nosotros no esperábamos que nos ibas a hablar, pero hoy nosotros queremos tomar lo que hemos estado platicando como que viene de ti. Te pedimos, por favor, que nos des a nosotros la certeza de quién eres tú, que nos muestres quién eres tú. Y Señor, nosotros nos comprometemos a buscarte para poder conocerte y poder conocer que verdaderamente eres el Rey de Reyes, eres el Señor de Señores y que vale la pena poner nuestra confianza en ti, que tú jamás nos vas a abandonar, nunca vas a dejar de amarnos, que tus planes para nuestra vida siempre son buenos, son de bien y son para bendecirnos. Pero Señor, hoy nosotros queremos comprometernos contigo de esa manera, pidiéndote, revélate a nosotros, por favor, queremos conocerte de todo corazón. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, quisiéramos una ronda de despedida para nuestro programa. Evelyn, Frank y Ricky. Bueno, yo les diría, recordémonos que Dios se mueve en el ámbito de lo posible, no de lo probable. Ahí nos salimos, eso es para los hombres, para Dios es lo posible. Y yo quisiera dejarles con 1 Corintios capítulo 1, versículo 22, que dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Yo no sé cuál es tu caso, a lo mejor tú estás pidiendo más sabiduría o a lo mejor estás pidiendo una señal sobrenatural para creer en Dios, pero aquí la palabra de Dios dice, pero los que creen en Cristo Jesús es la sabiduría que realmente vale la pena. Así que yo te invito a que deposites tu fe en Cristo Jesús. Y miren, creo que estaba recordando Proverbios 25, versículo 2, que dice, gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. El Señor dejó tantas cosas en su palabra para que nosotros podamos llegar, buscar, y no se sienta usted mal de querer conocer a Dios y de querer aprender de Dios. Él dejó encubiertas muchas cosas que desea que nosotros podamos llegar a escudriñarlo y conocerlo de esa manera cada vez más. Cuando lo conocemos a Él, se nos hace fácil confiar en Él. Así es, así que te animamos a que sigas conociendo y confiando en Dios y que el día de mañana puedas conectarte junto con nosotros a tu programa Vaya con Dios. Hoy te decimos, no vayas solo ni mal acompañado. Juntos te decimos, vaya con Dios. Vaya con Dios.